Ok, chicos, buenos días con todos. Ya es momento de ir iniciando nuestra clase del día de hoy. Bien, como siempre, esperando que todos se encuentren muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. A ver, jóvenes, necesito que me confirmen si pueden ver lo que estoy mostrando aquí en pantalla. Omar, muy bien, sí, sí. Sofía, excelente. Pero pareciera que hasta el momento solo tenemos dos conectados. Ok, de todas formas, vamos ya a iniciar. En esta semana 15 toca tratar ya un tema muy importante, que es el tema de funciones trigonométricas. Entonces, este tema lo vamos a particionar en dos clases. La primera es ahora y la siguiente parte lo desarrollaremos en la siguiente lunes. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí mostrando, digamos, algunas imágenes de las aplicaciones que tiene en este caso el tema de funciones trigonométricas, que hay diversas aplicaciones, pues, ¿no? Ya que la función seno y coseno sirven para poder modelar distintas situaciones, pues, ¿no? Digamos, como podemos ver en este primer gráfico, en este caso en el segundo gráfico también, ¿no? Lo que normalmente se modela las ondas de sonido, ¿no? También sirve para aproximar los movimientos de las olas de los océanos y muchas otras cosas más. ¿Está bien? El siguiente punto es mostrar lo que vamos a desarrollar el día de hoy, pues no, y obviamente ya lo conocen, vamos a primero ir desarrollando lo que es una función periódica, entender qué es una función periódica, posteriormente ya ir definiendo la función seno, la función coseno, la función tangente, para finalmente ir ya mencionando lo que son las funciones cosenoidales y senoidales. ¿Está bien? Listo. Y el objetivo, en este caso, sería que al finalizar, ¿no? Ya estés en condiciones de identificar las funciones trigonométricas, sus propiedades, la forma de cómo se hallan los periodos y todo esto para poder ser capaz de resolver las diferentes situaciones que se te puedan presentar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos comenzando aquí con lo que es la definición de una función periódica. Y dice lo siguiente, ¿no? Una función real de variable real, ¿no? O sea que conjunto de partida a los reales, conjunto de llegada a los reales. Se llama periódica si va a existir un número real positivo, que en este caso, este número real positivo va a ser denotado aquí con la constante t. ¿Está bien? Y que cumpla, ¿qué cosa? Lo siguiente, que la función evaluada en x más t va a ser igual a la función evaluada en x. Y tú dices, profe, ¿pero quién es x? X es todo punto que está en el dominio de la función. O sea que para cualquier valor de x que esté en el dominio, o sea que en este caso los reales, vamos a suponer que tú colocas acá 1. Entonces escribiría yo, ¿no? Así en este caso. F de 1 más t te debe de resultar igual al f de 1, pues porque en este caso el x es 1. O sea que este t debe de cumplir que la función evaluada en cualquier punto en el dominio más ese valor t te resulta siempre la función evaluada en el punto x, que es en este caso. Y ahora, pueden existir muchos valores t que hagan cumplir siempre esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, por eso es que aquí te están enmarcando algo importante que dice, al menor de estos números se llama lo que es el periodo de la función.
O sea que pueden haber muchos valores de t, pero al menor de todos esos t, al menor de todos ellos, se le llama lo que es el periodo de la función. Ya, ahora, aquí solamente te vamos a dar las ideas gráficas rápidas, ¿no? Entonces, gráficamente, una función periódica está formada por copias de su gráfica definidas en un intervalo de longitud t. En este caso estamos diciendo que t es el periodo. Entonces, mira, gráficamente, tú te puedes dar cuenta que obviamente que estos ya son copias de lo que es esto de aquí, ¿no? Aquí, mira, de 0 a 4, date cuenta que la gráfica asciende y después desciende. Y luego tiene el mismo comportamiento, ¿ves? De 4 a 8, de la misma forma. Sube, crece, decrece. Y así sucesivamente se va repitiendo este patrón. Entonces, tú de acá ya puedes identificar y decir, ah, ya, profe, entonces aquí yo me doy cuenta que de 0 a 4 ya después todos se repiten. O sea que de 0 a 4 se llama lo que es su primer ciclo. Entonces aquí de 4 a 8 su segundo ciclo y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí gráficamente tú puedes concluir que el periodo de esta función f que estamos viendo acá resultaría ser 4. Profesor, pero usted me ha dicho que pueden haber varios t. Claro, pueden haber varios t y en efecto, aquí hay otro t más. ¿Cuál? A ver, profe. A ver, ¿qué pasa si yo lo veo así? De 0 a 8. De esta manera, de 0 a 8. Entonces yo estaría considerando así, 2. Entonces luego de 8 a 16 considero 2. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera también tú puedes ver que esto se está repitiendo de 2 en 2. Pero no necesariamente es así. El menor de todos que hace cumplir es el periodo y el menor de todos es cuando lo consideras este intervalo de 0 a 4. De 0 a 4. Como podrás darte cuenta. ¿Está bien? Esa es la idea de una función periódica. Ahora, aquí te van a colocar una propiedad, pues. Profe, ¿qué es eso? Quiere decir que a partir de esto se puede generalizar lo siguiente. Que la función evaluada en x, ya sabes que x es un punto en su dominio, más un entero por el t, que es el periodo, va a ser siempre igual a la función evaluada en el punto x de su dominio. Y este es para todo, obviamente, x en su dominio y n en los enteros. Ah, o sea, profe, no solamente cuando yo le sume un x más t. No, no, no. Te está diciendo que eso también puede cumplirse o se va a cumplir, digamos, cuando este n vamos a suponer que sea 6. Entonces, así. Esto es igual al f de. ¿Está bien? Esto es lo que te está diciendo la propiedad en general. Muy bien. Entonces, pasamos. Tenemos bastante teoría por ir mostrando hoy. Entonces, vamos a gozar. Entonces, ahora vamos mostrando lo que es la función seno. Sobre el seno ya conocemos todo. Simplemente aquí lo vamos a mencionar como una función, nada más. Entonces, la función seno va a ser aquella función real de variable real, ya sabes, de R en R, que esté definida por la siguiente regla de correspondencia. F de x igual al seno de x. ¿Ok? Ya está. Entonces, profe, ¿qué es lo que va a hacer acá? Entonces aquí nosotros vamos a tabular algunos valores para poder ir mostrando la gráfica. Ya, profe, pero ¿cómo es la gráfica de una función? La gráfica de una función, yo quiero que tú lo tengas claro esto. ¿Quiénes conforman la gráfica de una función, por así decirlo? Ya. La gráfica de una función está formada por aquellos puntos en el plano que tú los vas a ubicar de la siguiente forma, que es así, x, punto y coma, f de x. O sea, ubicas el x en el eje de las abscisas y ubicas aquí lo que es el f de x, el valor de la función evaluada en ese punto x. Y esto normalmente lo denotas con el y. Entonces, cuando tú conformes todos los puntos así en el plano, esos forman lo que es la gráfica de la función. Por eso es que aquí vamos a tabular algunos valores, ¿no? Rápido, claramente. Si x es 0, entonces sería seno de 0. ¿Y cuánto es seno de 0? Ya sabes que es 0. Luego, seno de pi sextos es 1/2, seno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2, seno de pi medios es 1, seno de 5 pi sextos es 1/2, seno de 2 pi tercios también es raíz de 3 sobre 2, y seno de pi, tú ya sabes que es 0. Y ya está. Entonces, profe, estos pares 0,0, pi sextos, 1/2, pi tercios, raíz de 3 medios, lo vamos a ir ubicando aquí, pues, ¿no? Y así de esa forma se va generando lo que es la gráfica de la función. Ahí está, mira, para pi sextos, el valor de 1/2 estaría asignado. Entonces, este punto pertenece a la gráfica de la función.
función. Y así sucesivamente. Vamos acelerando obviamente esto. Ahí está. Cuando es 2 pi tercios, ya sabes que corresponde raíz de 3 sobre 2. Y así. Entonces, estos son algunos puntos de la gráfica de la función seno. Cuando es 3 pi medio, seno de 3 pi medio, ya sabes que es menos 1. Ahí está. Y así, ¿no? Cuando es 2 pi, seno de 2 pi 0, por eso el punto está aquí y así. Vamos mostrando todos estos, algunas tabulaciones que hemos hecho y finalmente la gráfica de la función seno queda de esta forma. Así. ¿Está bien? Como podrás verlo. Entonces, tú de acá, ¿qué es lo que vas a concluir? Lo siguiente. Entonces, primero, decimos el dominio de la función. Así de forma clásica, te digo, las definiciones de lo que es dominio o rango lo vas a hacer en álgebra. Dominio de la función son todos aquellos valores que puede tomar la variable independiente x, que es en este caso. ¿Está bien? De tal forma que la función esté bien definida. Pero tú sabes que el seno está definido para cualquier valor real. Por lo tanto, x puede tomar cualquier valor real. Entonces decimos que el dominio de la función, el seno, sería todos los reales. Ya, ahora, el rango. Sobre el rango tú ya lo sabes. En la parte de circunferencia trigonométrica nosotros vimos que el seno siempre va a tomar valores entre menos 1 y 1. Y aquí en la gráfica lo puedes ver. Te das cuenta, el máximo punto que toma acá la gráfica es 1 y el valor mínimo que toma es menos 1. Entonces aquí yo escribo que el rango de la función en general es desde menos 1 cerrado a 1 cerrado. O sea que el rango de la función son todos los valores que toma el f de x, que en este caso llega a ser el seno de x. ¿Está bien? Tener en cuenta eso. Ahora tú dices, profe, ¿y cuál sería su periodo? Entonces, gráficamente, tú te puedes dar cuenta que el periodo, en este caso, es 2pi, pues, ¿no? Porque en este intervalo de longitud 2pi, o sea, de 0 a 2pi, y luego de 2pi a 4pi, te podrás dar cuenta que la gráfica siempre ya va a ser el mismo comportamiento. ¿Está bien? Date cuenta ahí. Entonces aquí nosotros vamos a decir que el periodo de esta función seno llega a ser 2pi. Perdón, se me fue. Y ya está. ¿Está bien, chicos? Entonces, esto es lo más básico con respecto a la función seno. Ahora, todo lo que es respecto al seno ya nosotros lo conocemos, solo que ahora lo estamos mostrando como una función. ¿Está bien? Y ahora, al hablar de función, estamos hablando de dominio, rango, y estamos hablando de lo que es superior. ¿Está bien? Luego, entonces, ahora vamos a pasar a revisar lo que es la función coseno. De igual manera, se define, pues, ¿no? La función coseno es aquella función real de variable real, tal cual estamos viendo aquí, definida de la siguiente forma: f de x igual a coseno de x. Entonces aquí, ahora lo que vamos a hacer es tabular, ¿no?, algunos valores para ir viendo cómo se comporta la gráfica de la función coseno. Rápidamente, cuando x es 0, el coseno de 0 es 1, coseno de pi sextos, ya sabes que es raíz de 3 sobre 2, coseno de pi tercios medio, coseno de pi medio 0, coseno de 5 pi sexto, acá ya vienen los valores negativos, menos raíz de 3 sobre 2, coseno de 2 pi tercios menos 1 medio, y el coseno de pi menos 1, ¿no? Ya está. Entonces, estos pares ordenados los vamos ubicando en el sistema de coordenadas rectangulares, y estos puntos van obteniendo esta forma, este comportamiento, así, para pi sexto, y está, raíz de 3 sobre 2, de esta forma, y así. Entonces, ya date cuenta que la gráfica aquí de la función coseno tuvo un comportamiento aquí entre 0 a pi descendente y de pi a 2pi resulta ser creciente, pues, ¿está bien? Y luego repite el mismo patrón, como podrás darte cuenta aquí en la gráfica que ahorita vamos a mostrar. Ahí está. ¿Está bien? Ya, entonces, ya también de acá tú ya puedes diferenciar cuál sería el periodo de la función coseno, simplemente en tu gráfica. Ahora, tú me decís, profe, ¿cuál sería su dominio? Bueno, también ya lo sabes. Coseno está definido para cualquier valor real. Aquí no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, x puede tomar cualquier valor real, así que el dominio de la función coseno sería todos los reales. ¿Y en ese rango, profe? Ya pues también lo vimos. Coseno siempre va a tomar valores entre menos 1 y 1, de ahí no escapa. Entonces acá decimos que el rango de la función es de menos 1 cerrado a 1 cerrado. O sea que los valores que toma el coseno están en este intervalo. Y ya sabes que el rango son los valores del f de x. Y su periodo, ya gráficamente te podrás dar cuenta que en este caso es 2pi. Entonces de 0 a 2pi, date cuenta que este es su primer ciclo. Segundo ciclo es de 2pi hasta 4pi. Tiene el mismo comportamiento y así
sucesivamente también para la parte de acá del eje X negativo y la parte del eje X positivo. Y ahí está. Entonces ahora, de igual forma, vamos a ir mostrando la siguiente función, que en este caso llega a ser lo que es la función tangente. Ya está. La función tangente se define como una función real de variable real, definida, obviamente, su regla de correspondencia, f de x igual a tangente de x. Entonces aquí, algunos valores donde no está definida la tangente, porque la tangente no está definida en todos los reales, y ahorita lo vamos a ver eso. Entonces aquí, cuando x es menos pi tercios, te sale menos raíz de 3, cuando x es menos pi cuartos, te sale menos 1, cuando x es menos pi sextos, eso te va a salir menos raíz de 3 sobre 3, cuando el x es 0, tangente 0 ya sabes que es 0, y así sucesivamente. Vamos mostrando ya los otros valores, cosas que tú ya conoces. Entonces, ¿qué comportamiento tendría la gráfica? Entonces aquí sería la siguiente, pues no, vamos ubicando obviamente estos pares 0,0, por eso pasa por aquí, por el origen de coordenadas la gráfica. Luego, cuando es bisecto, sería raíz de 3 sobre 3, entonces aquí lo están ubicando. Ya está, el otro, profe, pi cuartos, ya pues ahí está. Y así sucesivamente. Ahí está. Todos los puntos que nosotros hemos hallado. O sea que, profe, la gráfica de la tangente tiene esta forma de acá. Es una función, como te podrás dar cuenta, es una función creciente. Profe, ¿qué cosas son estas de aquí? Estas rectas punteadas que están apareciendo. Esto se le dice a que son asíntotas verticales para la gráfica de la función. Hay algunas formas de poder hallar lo que son las asíntotas verticales. Entonces luego mostramos aquí en general ya cómo es la función tangente. Entonces tú dices, profe, entonces yo me estoy dando cuenta que cada intervalo de longitud pi, porque es desde menos pi medios a pi medios, tiene este comportamiento. Y luego de pi medios a 3 pi medios también tiene este mismo comportamiento. Entonces ya de ahí vas deduciendo que su periodo de la función tangente es pi. Ahora, estas asíntotas verticales significan que la gráfica se aproxima a él, pero jamás lo llega a tocar. Y esto nosotros ya habíamos visto en algún momento que la tangente de pi medios era infinito, no estaba definido. O sea que se va a más infinito o se puede ir hacia menos infinito. De esta forma se entiende que la gráfica jamás va a tocar esta recta. Ahora, dices, profe, acá el dominio me está pareciendo que es esto. ¿Cómo se llega a que el dominio es esto? Ya, se llega a esto de la siguiente manera. Mira, tú sabes que la tangente, esto se define como un cociente, en realidad. O sea que es seno sobre coseno. Por lo tanto, tú ya sabes que aquí el coseno de x no puede ser 0. Y esto lo estábamos haciendo en ecuaciones, ¿sí o no? Como podrás recordar. Entonces, nosotros vamos a escribir aquí lo siguiente. Si el coseno no puede ser 0, resuelves. Coseno igual 0. ¿Cuál era la solución general del coseno igual 0? Entonces, nosotros habíamos quedado que era este, sino los impares multiplicado por pi medio. Y con n variando en los enteros. Pero, profe, acá me está diciendo que el coseno no puede ser 0. Ya, entonces si coseno no puede ser 0, quiere decir que x no puede tomar estos valores, porque estos valores de acá vuelven al coseno 0. Entonces ahora quiere decir que x puede tomar cualquier valor real menos estos que estén aquí. Entonces por eso es que estamos escribiendo esto, que el dominio de la función tangente sería los reales menos estos valores de acá, los impares por pi medios con n variando en los enteros. Y justamente estos valores donde no puede asumir el x son justamente por donde están pasando lo que son las asíntotas verticales. Mira, por ejemplo, acá a n dale 0. Si n es 0, quiere decir que x es diferente de pi medios. Entonces, justamente ahí tenemos una asíntota vertical en pi medios. Ya, profe. O sea, ¿y qué pasa si n es menos 1, profe? Ya, si n es menos 1, lo reemplazas, quiere decir que x es diferente lo reemplazas aquí, te queda menos pi medio. Ahí está, ¿ves? Entonces acá tienes otra asíntota vertical. Y así sucesivamente. Profe, ¿quién es el rango? Entonces, ¿recuerdas cuando hicimos CT? Habíamos concluido que la tangente se iba a más infinito o a menos infinito. Y esto también se nota aquí en la gráfica, ¿sí o no? Se dispara el valor acá o puede ser tan pequeño como tú quieras. Por lo tanto, la tangente puede asumir cualquier valor real. ¿Está bien? Ahí está.
Profe, y el periodo, ya te lo mencioné al inicio, ya se nota de acuerdo al comportamiento que tiene la gráfica, que en este caso sería pi. ¿Ok? Listo. Ahora, también lo que ya te mencioné es que la función tangente, te podrás dar cuenta, es una función creciente, pero es una función creciente en cada intervalo donde está definido. Tener mucho cuidado. ¿Por qué, profe? Porque ¿qué pasa si a ti te dan un intervalo que digamos sea de aquí hasta aquí? Entonces date cuenta, y obviamente te van a decir sin tomar el 3 pi medio. Entonces en este intervalo tú no puedes decir que la función tangente es creciente ni tampoco decreciente, porque sucede ambas cosas, porque de aquí hasta acá crece, y de aquí hacia acá obviamente que también es creciente, pero tienes que tener en cuenta que no está definido en este caso para 3 pi medio. Entonces ahí tienes que particionar el dominio, pero normalmente no te colocan esa jugada. Hay que tener ahí nada más un poco de cuidado. ¿Está bien? Ya, entonces aquí por eso es que te están especificando esto de acá. La función tangente es creciente en cada uno de los intervalos de la siguiente forma. O sea que de aquí hacia acá. O te pueden dar en este intervalo de acá hacia acá, dependiendo del valor que vaya a asumir, y en este caso lo que es la constante K. ¿Está bien? Entonces tener mucho cuidado aquí cuando te dan, te pueden a veces, pero muy difícil. No he visto que te vayan a colocar en un examen un intervalo así, pues, ¿no? Normalmente te colocan un intervalo dentro de un ciclo, que en este caso puede ser de pi medios a 3 pi medios, o de 5 pi medios a 7 pi medios, o así. ¿Está bien? Listo. Y luego, chicos, de esto vamos a ir ya mencionando lo que es las funciones senoidal y cosenoidal. Estas funciones de acá normalmente sirven para poder hacer modelamiento, ¿no? A ver, y profe, ¿qué formas tienen estas funciones senoidal y cosenoidal que usted está mencionando? Tiene la siguiente forma, y es la que vamos a mostrar acá. Obviamente que si dice senoidal y cosenoidal tiene que ver con el seno y con el coseno. Entonces, acá te están mencionando que siendo A, B y K números reales fijos, o sea que son constantes. Cuando se dicen constantes, sabes que son valores arbitrarios pero fijos, a eso se refiere. Entonces dice, se llama función senoidal, ¿no? Si su regla de correspondencia es la siguiente, que es la que vamos a mostrar acá. Es esta, f de x igual a por el seno, y todo lo que está aquí llega a ser lo que es el ángulo para el seno, es b por x menos un phi, y luego todo esto más un k. Y acá se dice que esto es un dato muy importante, que el dominio de la función es todos los reales. ¿Está bien? Ya, ahora, la misma forma es para cuando es una función cosenoidal, solamente cambia de seno para coseno. Entonces aquí es lo que vamos a escribir. Y función cosenoidal, si su regla de correspondencia es la siguiente. F de x, ahí está, a coseno, y la estructura es la misma. B, ¿no? En este caso, por x menos phi, más un k, y el dominio de la función es los reales. ¿Está bien? Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es ir mostrando los elementos que estarían representando esta función cosenodal, o sea, quién es el A, quién es el B, ¿no? O quién es el phi en este caso. Ya, entonces, este A de aquí tiene que ver con lo que es la amplitud de una función. Profe, ¿qué cosa es la amplitud? Ya, entonces yo le escribo acá. La amplitud de una función, ya, nosotros lo vamos a definir así, como un medio, no sé que esto de acá ustedes lo saben, pues, ¿no? Un medio del máximo valor de la función, ¿no? Que normalmente algunos textos lo denotan de esta forma, menos el mínimo valor de la función. Esto llega a ser lo que es la amplitud de una función. ¿Está bien? Ya, entonces ahora, profe, entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que aquí la amplitud de la función cosenoidal o cosenoidal va a estar definido como el valor absoluto de A. Ten cuidado porque en este caso el A es una constante, pero puede ser positivo o negativo. ¿Está bien? Pero la amplitud en este caso siempre es positiva. Entonces, por eso es que para cualquiera de estas funciones se tienen las siguientes propiedades. ¿Qué cosa? Que la amplitud ya no es necesario que tú lo estés calculando así, porque ya para estas funciones ya está establecida
que la amplitud llega a ser lo que es el valor absoluto, en este caso de la. ¿Ok? Ya está. Luego vamos a hablar de lo que es el ángulo de desfase. Profe, ¿qué es eso? Ya, entonces te lo voy mencionando. Mira, el ángulo de desfase, o lo que es el desplazamiento horizontal, en este caso, llega a ser lo que es el phi. O sea, ¿qué quiere decir eso, profe? Mira, te doy una idea. Si tú tienes la gráfica de la función, en este caso seno de x, como ya lo vimos en la PPT anterior, y tú quieres hacer la gráfica de la función seno de x menos pi tercios. Entonces, tú esta gráfica de acá, de esta función de acá, la puedes obtener en base de la primera, de la básica. ¿Cómo? Simplemente haciendo un desfase de la función seno, lo vas a desfasar pi tercios hacia la derecha. O sea que corres la función hacia la derecha, hacia allá. Lo corres la función, toda la gráfica de la función la corres. Por eso se dice ángulo de desfase o desplazamiento horizontal en este caso. Y en este caso se desplaza phi unidades. ¿Está bien? A eso se refiere aquí. Luego viene lo que es el desplazamiento vertical. ¿Y quién es el desplazamiento vertical? Es este valor de k. El valor de k, porque al final a toda la función, a todo el valor de la función seno, a todo el valor de la función coseno, se le está sumando una constante k. Si este k es positivo, quiere decir que el desfase vertical es hacia arriba, el desplazamiento vertical es hacia arriba. Y si es negativo, quiere decir que los valores de la función disminuyen, se va hacia abajo. ¿Está bien? Ya, luego viene lo que es el periodo de estas funciones senoidal, cosenoidal. ¿Y de qué forma lo vas a hallar? Así, como 2pi sobre el valor absoluto de b. Y el b es este. Ya sabes que esta constante puede ser negativa o positiva. Y entonces por eso es que se le toma acá el valor absoluto, porque tú ya sabes que el periodo es positivo siempre, porque es aquel número real positivo, recuerda la definición. ¿Está bien? Ya luego ya se define lo que es el rango, ¿no? Aunque el rango, ya bueno, no lo veo tan necesario que te lo memorices así, porque tú mismo lo puedes deducir ya en base a la gráfica, pero apréndetelo pues, y ya está. Profe, ¿cómo queda? Ya, entonces queda de la siguiente manera, así, mira, es el intervalo cerrado que va desde k menos lo que es en este caso la amplitud, punto y coma, de k hasta más la amplitud. Y esto se cumple para estas funciones, lo que son funciones senoidal y cosenoidal. Ya está. Entonces ahora dices, profe, ¿y ahora qué es lo que me va a mostrar? Ahora lo que te voy a mostrar es cómo funcionan estos elementos gráficamente. ¿Está bien? Nada más como para que te des una idea, una idea. Entonces esto es lo que vamos a mostrar aquí. Mira, lo que te estaba mencionando hace un momento. Tú tienes, digamos, aquí lo que es parte de la función senoidal o cosenoidal en este caso. Y te están mostrando un primer ciclo, nada más. ¿Ah? No colocamos toda la gráfica porque si colocamos todo, obviamente ya no vas a entender lo que va a aparecer acá. ¿Qué es lo que sucede acá en el primer ciclo? O sea que el primer ciclo es de 0 hasta su periodo, obviamente. Por eso te están colocando de 0 a t. Y obviamente aquí es el punto medio, que es t medio. Ya está. Entonces, ya sabes que esto está definido así, pues, ¿no? Este es el punto medio de acá y el punto medio de acá. Y esta es la gráfica de la función, dice a seno de b por x. O sea, se están colocando en este caso una regla básica nada más para la función, su regla de correspondencia básica. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres hallar, en este caso, la gráfica de la función a seno de bx más k1? Ya, pero en este caso, lo que tú tienes que entender es que este K1 está siendo considerado como un valor positivo para que el desfase sea hacia arriba. Entonces, con eso estás entendiendo que ha habido un desplazamiento de K1 unidades hacia arriba de la gráfica. O sea, esta era la función básica, pero acá está sumado con un K1 porque es positivo. Entonces, significa que toda la gráfica de la función se desplazó K1 unidades hacia la parte superior. Entonces, de 0 que estaba aquí, subió a K1. O sea, profe, si este de acá tenía un valor, subió a K1 unidades hacia allá. O sea, todos los puntos de la gráfica se han desplazado hacia arriba, K1 unidades. ¿Está bien? Por eso que se dice que en este caso, este K1 era el desplazamiento vertical. Profe, si K1 era negativo, ya, si K1 es negativo, quiere decir que en este caso hay un desplazamiento vertical, pero hacia la parte inferior, hacia abajo, hacia acá. Profe, pero acá han dicho K2, ya bueno, entonces considera este K2 como un valor negativo. Por eso es que hubo un desfase de aquí, o perdón, un desplazamiento de aquí hacia abajo. ¿Está bien? De esta forma funcionan los elementos que hemos mencionado hace un momento.
Ya, ahora, ¿qué vamos a mostrar? El desfase horizontal, obviamente. Ya, entonces aquí va. Profe, entonces, ¿cómo sería la regla de correspondencia de esto? Porque se está haciendo un desfase hacia la derecha, mira. De 0, ahora está en phi sub 2. Y de t, tiene que estar en t más phi sub 2, porque todo se ha movido hacia la derecha un phi sub 2. Entonces, ¿cuál es la regla de correspondencia de esta función? La siguiente es y igual a seno de b, pero aquí ya no es x, sino es x menos phi sub 2. Y este phi sub 2, aquí también ha faltado especificar, este phi sub 2 tiene que ser un valor positivo. Significa que cuando tiene esta forma y phi sub 2 es positivo, hay un desfase hacia la derecha, que es lo que se está mostrando aquí. ¿Está bien? Ah, ya, profe, pero también se puede ir hacia la izquierda, sí, también se puede ir hacia la izquierda. Entonces se fue aquí phi unidades hacia la izquierda, como podrás darte cuenta. Pero en este caso, este phi sub 1, ya como podrás darte cuenta tú acá, este phi sub 1 es un valor negativo. O sea que cuando el phi sub 1 aquí es negativo, pero siempre tiene que tener esta forma, menos un negativo, entonces significa que el desfase se fue hacia la izquierda. Y, profe, cuando era positivo, el desfase se va hacia la derecha. ¿Está bien? Lo que más o menos te di un ejemplo hace un momento. Ya. Profe, ¿y ahora qué pasa que si aparecen ambas situaciones? Ya, pues si aparecen ambas situaciones, sería de la siguiente manera. Mira, por ejemplo, aquí, en este caso, hubo un desfase de phi sub 2 unidades hacia la derecha, porque ya estamos considerando el phi sub 2 positivo, aquí está. Y ahora a esta función de acá le hicieron un desplazamiento vertical hacia abajo. Por eso es que dice acá más un K sub 2. Y obviamente este K sub 2 de aquí está considerado como un valor negativo para que el desplazamiento sea hacia la parte inferior. Ah, profe, o sea que cuando yo tenga la gráfica ya de esta función, yo entonces ya puedo hallar de forma directa así la gráfica de este tipo de funciones. Sí, dependiendo nada más, tienes que conocer a formar el ángulo de desfase y el desplazamiento vertical y te mueves y ya está. ¿Está bien? Listo. Luego, acá también para este caso, ¿no? Hubo un desfase, en este caso, un desplazamiento, perdón, superior, ¿no? Porque en este caso se está considerando que el caso 1 es positivo. Por eso hay un desplazamiento vertical. Y ya está. Estas son algunas reglas en general de graficaciones, chicos. Ya obviamente, cuando tú ingreses, estés llevando tus cursos de cálculo 1, obviamente que ahí se trata el tema de funciones y obviamente que haces este tipo de reglas. También hay lo que es la dilatación y la contracción de una función y eso tiene que ver con respecto al valor de b. ¿No? Que ya aquí obviamente por espacio y por tiempo no se habla mucho de eso porque no va a ser tan necesario tampoco para tu examen. ¿Está bien? Ya está. Entonces, a ver chicos, vamos, confirmen si ya hasta aquí está todo claro o tienen por ahí alguna duda, un comentario, algo que podamos de repente explicar. Teniendo en cuenta chicos que el tema de funciones es un tema bastante amplio, ¿ya? Entonces, aquí solamente estamos hablando de las funciones trigonométricas rápidamente y ni siquiera hemos podido darnos el tiempo de darle la definición de una función, que es lo que se trata en álgebra, ¿no? Pero ya ustedes con lo de álgebra pueden reforzar, ¿está bien? Estamos cortos de tiempo, por lo tanto se trata de hacer nada más un extracto de todo esto y ya está. Entonces, vamos a ir resolviendo los problemas y ahí te vas a ir dando cuenta del uso de lo que vamos a ir dando a todo lo que hemos mencionado en la parte de la teoría. ¿Está bien? Ya. A ver, Jennifer dice que está todo ok, pero Omar, ¿todo claro, Omar? Ah, ya, muy bien, perfecto. Entonces, listo. A ver, ¿qué nos dice este primer problema? Mira, dice, aquí te están proporcionando un gráfico, ¿eh? Dice, según el gráfico de la función real f, que es la que estamos viendo aquí, ¿no? Mostrada, cuya regla de correspondencia es esta de aquí. F de x igual a 1 más el seno de x menos. Si A es la amplitud y T es el periodo de la función f, entonces te dicen halle A más B más C más D más E más
M más N más A y más T. Ah, su profe, ¿qué es eso? O sea que te están pidiendo acá que hay es quiénes son estos valores que están aquí en la abscisa y ya sabes que A es la amplitud y T es el periodo. Mi primera pregunta es, de acuerdo a lo que yo he mencionado hace un momento, ¿esta función que te están dando con esta regla de correspondencia es una función senoidal? ¿Sí o no? A ver, chicos, ¿es o no es una función senoidal? Jennifer, eso no es esto una función senoidal, Jennifer. Esta función que nos han mostrado ahí. Eso no es. Obviamente que sí lo es. Obviamente que sí lo es. Profe, ¿por qué? Obviamente, aquí está. Mira, está apareciendo así. El A ahí es 1. Luego te aparece C y acá dice seno. Y acá el B es un medio y es un medio de X. Pues, y más un 1. ¿Y quién era este 1? Este 1 llega a ser lo que es el K. Pues, o sea, tiene la forma de una función senoidal. Ya, profe, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tú ya sabes que toda función senoidal es una función periódica. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer primero es encontrar quién es el periodo de la función. Y gráficamente, tú te das cuenta que el periodo de la función está dado desde aquí hasta acá. De aquí hacia acá, porque de aquí en adelante la gráfica vuelve a tener el mismo comportamiento. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tú hallas el periodo, ya conoces M, el valor de M. Ah, ya. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Voy a colocar en este caso, profe, bórrete. La voy a borrar. Ahí dice solución. Voy a hallar lo que es el periodo de la función. ¿Cómo se halla el periodo de una función senoidal? Era 2pi sobre el valor absoluto de B. No te olvides que el periodo era 2pi sobre el valor absoluto de B. Y ya sabes que en este caso el B es un medio. Entonces te va a quedar de la siguiente forma. Sería que el periodo de la función es 2pi sobre el valor absoluto de un medio. Tú sabes que al resolver esto te queda 4pi. Ya, profe, ¿qué quiere decir? Ah, entonces ya tienes que t es 4pi. Ahora, lo siguiente, gráficamente tú te das cuenta que desde aquí, desde 0 hasta m, se está produciendo lo que es un ciclo. Entonces quiere decir que aquí m tiene que ser 4pi en el eje. Entonces, porque de aquí en adelante la gráfica vuelve a tener el mismo comportamiento o aparece en su segundo ciclo. Entonces, de aquí yo diría que este m es 4pi. Entonces, de acá nada más gráficamente comienzas a deducir todos los otros valores. Profe, ¿por qué? Porque obviamente la gráfica va de acá de 0 a 4pi, pero esta función es senoidal y cosenoidal. Claramente, estos puntos que están aquí son todos puntos medios. Entonces, quiere decir que este d tendría que ser 2pi. Y este de aquí, la mitad, pues, ¿no? Porque eso se está simétricamente. Entonces, acá es pi y este de acá e tiene que ser 3pi. Entonces, ya todo esto te van a ir colocando aquí. Que este es 3pi, este es el 2pi y este es pi. Ah, profe, qué facilito. Ya, acá nada más ten cuidado. Es lo mismo, porque esta parte de aquí es básicamente esta misma parte de aquí. Por lo tanto, la distancia que hay de acá hacia acá es de pi. Entonces, pero A no va a ser pi, sino A tiene que ser menos pi porque estás en el eje X negativo. Entonces, esto ya lo deduces nada más. Y ya, no, perdón. Estamos hablando hasta 4pi. Entonces, hasta aquí era 2pi, ¿no? Entonces, aquí era menos 2pi y este B tiene que ser menos pi. ¿Está bien? Ahí me he bloqueado. Fíjate, porque en este caso era de 0 a 4pi y este punto de acá, aquí me bloqueaba porque lo vi así y era este de acá. El D en este caso es 2pi, por lo tanto de acá hacia acá la longitud es de 2pi, por lo tanto este punto de acá en el eje X es menos 2. Y esta es la mitad y este tendría que ser menos pi. Profe, entonces ya acabamos esto, sí, ya acabaste, porque ya tienes el A, tienes B, tienes C, tienes D, tienes E, tienes M. Profe, pero falta algo, pues. ¿Qué es lo que me falta? Me falta el A. ¿Y el A quién era, chicos? ¿El A quién era? Pregunto, respondan. Ya, muy bien, muy bien. El valor absoluto de A era la amplitud. Ya. Entonces, ¿cómo se hallaba la amplitud de una función? Hace un momento te mencioné. Entonces tú dices acá, la amplitud, mira, te lo escribo acá,
la amplitud, la amplitud era el valor absoluto de A. Pero valor absoluto de A, tú ya sabes que es 1, ¿no? En este caso, valor absoluto de A es 1. Profe, ¿por qué? Porque claramente te estás dando cuenta aquí que el A vale 1, pues, ¿no? De acuerdo a lo que ya te había mencionado. Ya está. Entonces esto es lo que voy a ir colocando aquí. La amplitud es 1. Y ya está. Entonces ya tienes todos los elementos. Ahora lo único que tienes que hacer es sumar. Ten cuidado nomás, no te vayas a bloquear. Y ya está todo resuelto. Entonces nos piden, en este caso lo están llamando esto de aquí el valor S y te están pidiendo toda esta suma. A ver chicos, hazte la suma. ¿Cuánto ya tienes todos los valores? ¿Tienes el periodo? ¿Tienes la amplitud? En este caso, a ver, haz la suma. ¿Cuánto queda? Y este es el que nos está faltando, ¿no? El n. Pero acá te está diciendo que este y igual n, ya sabes, es la recta horizontal y ya sabes que está pasando por 2, por eso es que n es 2 también, ¿ah? Entonces ya está, muy bien, ahí está. Entonces la respuesta en este caso sería lo que es la B, pues, ¿no? La suma de todos ellos, sumando todo, te estaría quedando 11pi más 3. ¿Está bien? Acá también faltaba considerar el n, pero el n está a la simple vista. Dice que es la recta y igual n, obviamente que algo de funciones tú conoces, es esta recta horizontal, y acá cuánto es el valor de y, acá te está indicando que el valor de y es 2, pues, ¿no? Entonces por eso es que el n acá es 2, entonces ya al reemplazar n2, sumando todo te va a quedar 11pi más 3. Demasiadas variables, chicos, en este problema. Ya, muy bien. Chicos, confirmen si está todo claro, porque el problema 2 nos va a tomar un poquito de tiempo explicarlo. Chicos, vamos, comuníquense por el chat. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, sigamos avanzando. Ya, a ver, ¿qué te dice este problema 2? Mira, dice lo siguiente. En la figura, ¿no? Se están colocando un gráfico acá para que sea más entendible el problema. Se representa un bloque que es jalado para luego soltarse. Entonces, el bloque está aquí en su posición de equilibrio, cosa que tú haces en física. Significa que una fuerza acá fue empleada, ha sido jalado hacia acá abajo, y aquí, obviamente, con respecto a su posición de equilibrio, es una longitud ahora de 20 centímetros. Iniciado el movimiento del bloque, se modela su posición en centímetros respecto a la posición de equilibrio, que es esta línea de aquí, que está representada. ¿Está bien? Tú ya sabes que al ser esto un resorte, al jalarlo y soltarlo, obviamente este bloque va a quedar así, ¿no? En una oscilación, y obviamente la altura a la que se va a encontrar, ¿no? Con respecto a su posición de equilibrio va a estar dado mediante esta función de acá, f definida como te aparece acá, donde t obviamente va a ser en este caso lo que es el tiempo. Entonces dice así, f de t es igual a 20 coseno de omega por t más phi, donde este omega está variando entre 3 pi cuartos a 43 pi octavos, y este phi toma valores entre menos pi medios a pi medios. Entonces me dice ahora, ¿quién, profe? ¿Siendo quién? Ya, entonces, siendo esta positiva, si el bloque está por debajo de la posición de equilibrio. ¿De quién estamos hablando? De la posición. O sea, quiere decir que tú la longitud la vas a considerar positiva si el bloque está por debajo de la posición de equilibrio. O sea que en este caso, el F te arroja 20, en este caso te arroja 20 positivo cuando está por debajo. Pero si estuviera 20 centímetros hacia arriba, la función te estaría arrojando menos 20. ¿Por qué, profe? Porque esto es lo que te dice acá. Y negativa si está por encima de quién? De la posición de equilibrio. ¿Te das cuenta? Ya, ahora luego dice, y t llega a ser el tiempo en segundos transcurridos desde que se inició el movimiento. Ah, ya.
Entonces, profe, el movimiento se inicia desde aquí, porque primero es jalado y ahí se suelta y esto queda en oscilación. Entonces, aquí quiere decir que el tiempo aquí es cero, porque aquí se va a iniciar el movimiento recién, porque acá va a ser soltado. ¿Está bien? Ya, ahora luego dice, si a los 8 segundos de iniciado el bloque se encuentra a 10 raíz de 3 centímetros sobre su posición de equilibrio. Eso quiere decir que va a estar por encima de la posición de equilibrio 8 segundos después de haber sido soltado. Pregunta, determine la posición del bloque respecto a la posición de equilibrio después de 24 segundos de la observación anterior. O sea que después que fue observado a los 8 segundos, 24 segundos después, quieren que tú halles en qué posición se encuentra el bloque. Profe, entonces para poder hacer eso necesito conocer mi función y conocer quién es omega, quién es phi y todo ese rollo. ¿Está bien? Ya, Jennifer dice, es fija. Bueno, problemas así de funciones te van a venir, de hecho, por eso hay que estar atentos. Estos problemas de funciones por eso tienen bastante aplicaciones, como ya te habíamos mencionado. Es un tema fijo siempre de funciones, se presta para hacer los problemas de eco. Ya, entonces dice, vamos por acá, dice, consideraremos distancia positiva cuando el bloque esté por debajo de la posición de equilibrio y vamos a considerar distancia negativa cuando esté por encima. Estas son las consideraciones que te han dado en el problema, nosotros no las estamos inventando. Entonces tú me vas a decir, profe, ya, ¿cuál es mi primer dato? Entonces yo te pregunto, aquí el tiempo cero significa que hay una distancia de 20 centímetros respecto a la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, profe? No lo entiendo. Quiere decir que cuando t es cero, el f de cero es igual a 20. ¿Te das cuenta? Porque al inicio está a 20 centímetros de la posición de equilibrio y al inicio es cuando el tiempo es cero. Entonces, f de cero es igual a 20. O a menos 20, profe. No a 20. ¿Por qué? Porque es 20 centímetros por debajo de la posición de equilibrio. Y esto es lo que nosotros primero vamos a escribir acá. Tu primer dato, f de 0 es 20. Y se considera 20 porque este 20 está por debajo de la posición de equilibrio. Y así es como te está diciendo el problema. Ojo. Ya, entonces, ¿quién es f de 0, profe? Quiere decir que en la función vas a reemplazar el valor de t por 0. Si t es 0, 0 por omega se vuelve 0. Entonces acá solo te va a quedar 20 coseno de phi. Y esto es lo que escribimos acá, 20 coseno de phi. Ojo, ya, profe. Entonces quiere decir que usted acá la va a cancelar. Sí, cancelo. Entonces quiere decir que el coseno de phi, en este caso, es 1. Profe, si coseno de phi es 1, por eso es que están diciendo que phi es 0, sí, porque phi es un ángulo un arco que está entre menos pi medios a pi medios, pues. ¿Sí o no? Ya, pues, entonces, obviamente que phi tiene que ser 0 para que en este caso el coseno de phi sea 1, que es a lo que nosotros hemos llegado aquí. Coseno de phi es 1 y el único arco ahí es que phi sea 0. Ya tenemos phi, ya hemos encontrado phi. Ya, entonces, el otro dato es que te dice que a los 8 segundos de iniciado el movimiento, el bloque se encuentra 10 raíz de 3 centímetros sobre su posición de equilibrio. Ya. Entonces, aquí yo te digo, quiere decir que cuando t es 8, a ver, yo quiero saber si están entendiendo la situación. Dime cuánto vale f evaluado en 8. ¿Cuánto vale f evaluado en 8? Profe, acá está, 10 raíz de 3 dice, ya, pero yo te pregunto, este 10 raíz de 3, ¿yo lo voy a considerar positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Muy bien, excelente, lo voy a considerar negativo porque dice que es 10 raíz de 3 centímetros sobre su posición de equilibrio, o sea que hacia acá arriba. Y si está por encima, quiere decir que la distancia o la longitud o la posición se considera negativa. Ya, entonces esto es lo que yo voy a escribir acá. Que f evaluado en 8 es igual a menos 10 raíz de 3. Menos 10 raíz de 3. Mucho cuidado porque está sobre la posición de equilibrio. Ya, profe, ¿ahora qué va a hacer? Voy a evaluar la función en 8. Pero ya sabes que el phi es 0. Si el phi es 0 ya está. Entonces acá te va a quedar solamente 8 veces omega. Entonces queda 20 coseno de 8 omega. Ya, profe, entonces ¿qué va a hacer? Voy a despejar el coseno. Pues pasas a dividir 20 y esto te va a quedar menos raíz de 3 sobre 2. Ya, ahora hay que tener mucho cuidado, hay que encontrar quién es este 8 veces omega, de tal forma que el coseno te resulte menos raíz de 3 sobre 2. Ya, profe, ¿cómo vamos a hacer esto? Para eso te están dando la variación de omega.
Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a multiplicar por 8 acá. Multiplico por 8, me queda 6pi. Menor que 8 veces omega, y menor, y por 8 te estaría quedando 43 pi sextos. Y 43 pi sextos, nosotros sabemos que esto equivale a 7 pi más pi sextos. O sea, profe, ¿qué me está diciendo usted con esto? Yo te estoy diciendo, esto lo borro, ¿ya? Porque necesito tener espacio acá. Obviamente, gráficamente se ve rápido la solución. Quiere decir que el 8 omega lo voy a ubicar ¿en qué cuadrante? Entonces, tú ya sabes que 6pi, necesito otro color, acá, 6pi está aquí, y este otro arco de aquí, que es 7pi más pi sextos, estaría aquí, abierto. Aquí está abierto este arco de 7pi más pi sextos. Entonces, aquí es donde yo tengo que buscar lo que es el 8 omega, de tal forma que el coseno me resulte menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿quién es ese arco? El arco tiene que estar en el segundo cuadrante. Y tú ya sabes que aquí está el 7pi, ¿eh? Aquí está 7pi. Ah, profe, ya sé, pues, entonces, ¿quién es? El arco tiene que ser entonces 7pi menos pi sextos de profe. Porque cuando yo haga la reducción del coseno de este arco, me va a quedar, ¿qué es lo que te va a resultar? Te va a quedar menos coseno de pi sextos. Entonces, y menos coseno de pi sextos es efectivamente lo que es el menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, aquí el arco que yo estoy buscando es este de aquí. Es este de acá. Entonces, esto es lo que yo... ¿Y este cuánto es, profe? Ya te saca la cuenta, este es 41 pi sextos. Entonces, quiere decir que 8 omega va a ser igual a 41 pi sextos. Chicos, ¿se entendió esto, no? ¿Se entendió? Háblame. ¿Sí? Ya, muy bien. O sea, solamente estás buscando el arco que es solución a esto. Nada más. Y yo estoy obviamente viendo que el 8 omega está entre 6pi hasta 7pi más pi sexto. Y esto está dado en esta parte de aquí. Entre el primer y parte del tercer cuadrante. ¿Está bien? Y el arco ahí solución es este de aquí. Ya está. Muy bien. Ya, profe, ¿qué más va a hacer? Ahora voy a despejar lo que es el omega, pues. Paso a dividir lo que es 8 y te quedaría 41 pi octavos, pues, ¿no? No, 41 pi 48 avos, pues, ¿no? Ya está. Entonces, esto es. Entonces, ¿qué es lo que ya tengo? Ya tengo lo que es mi función, porque ya tengo el omega. Ahora, determine la posición del bloque respecto a la posición de equilibrio después de 24 segundos de la observación anterior. Ya, si yo quiero encontrar la posición en la que se encuentra el bloque después de 24 segundos de la observación anterior, ¿qué valor le debo dar a T? ¿Qué valor le debo dar a T? Chicos, ¿qué valor le debo de dar a T? Omar. ¿Qué valor le debo dar a T? 48 sobre 2 es 24. No, no. Recuerda quién es T. Recuerda quién es T. T es el tiempo en segundos transcurridos desde que se inició el movimiento. Entonces, ¿qué valor debe de tomar T? ¿16? No, chicos. A ver, a ver. Se inició el movimiento. T es igual 0. Te voy a hacer la línea de tiempo, ¿ya? Te voy a explicar como para bebé. Si T es 0, la primera observación fue a los 8 segundos. La otra observación tiene que ser 24 segundos después de esta observación. Entonces, ¿qué valor vale T acá? Acá vale T, vale 32, pues chicos, porque el T se contabiliza desde el inicio, desde aquí. Por eso te está diciendo 24 segundos después de la observación anterior, o sea, 24 segundos después, acá hay 24 segundos, chicos, acá hay 24 segundos que ha pasado. Entonces quiere decir que el T es 32. ¿Está bien? Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado ahí al momento en que vayas a hacer el reemplazo. Ya, entonces quiere decir que T es 32. Para T, 30. Calculando, por eso ya de frente hacen la evaluación. La función evaluada en 32. Sería 20 coseno
el omega ya lo tenemos, 41 pi octavos sobre 48 por el t, que es 32, y el phi ya sabes que es 0. Por lo tanto, vamos a resolver esto de aquí. Entonces, resolviendo, a ver, chicos, acá tienen que ayudarme ustedes, pues hacer esto está pesadito, está pesadito. A ver, sacamos octava, acá te va a quedar 4, octava, acá te va a quedar 6, mitad 3, mitad te va a quedar 2. Profe, o sea que esto, ¿cuánto es? Entonces esto te estaría resultando ahí, tengo que borrar acá, no tengo mucho espacio, te queda lo que es el coseno de 82 pi tercios. Esto es lo que hay que calcular. Ya, profe, hay que hacer reducción. Ya, ayúdame. Sería 2 pi por cuánto. El ángulo es mayor que una vuelta. Ya sabes que el 82 lo divides entre el doble del que está abajo, que en este caso es 6. Entonces te queda 1. Entonces acá sería 3 y sobra 4. Entonces sería 2 pi por 13 más, y te sobró 4, pero sería 4 pi tercios. Ya está. Entonces aquí, esto por criterio, ya se va. Y coseno de 4 pi tercios, tú ya sabes que este 4 pi tercios que está sobrando aquí, profe, mejor de una vez nomás. Entonces ya sabes que este 4 pi tercios yo lo descompongo como pi más pi tercios. De una vez, ahí está, para hacer más rápido esto, porque reducción ya lo maneja. Por reducción, tercer cuadrante te va a quedar menos coseno de pi tercios. ¿Sí o no? Ya, ahora dime, ¿cuánto es el coseno de pi tercios? Profe, 1/2. Entonces te queda menos 1/2. Pero no te olvides que esto está multiplicado por 20. ¿Ah? Esto al final por 20. Por 20. Acá faltó el 20. Entonces por 20 te va a resultar esto menos 10. Y esto es lo que debe de aparecer acá. Menos 10. Ahora, profe, pero una distancia negativa, no, pues tú ya sabes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la C? Nicolás dice la A, Omar también dice la A. Y sí, pues no, efectivamente en este caso es la A. Quiere decir que el bloque está 10 centímetros, pero por encima, porque cuando está por encima, la longitud te sale negativa. Si hubiera salido, si te salía más 10, quiere decir que estabas 10 centímetros, pero por debajo de su posición de equilibrio. Muy bien, entonces el bloque se encuentra 10 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Entonces aquí la respuesta sería avioncito. O sea, quiere decir que si te viene una así, la vas a hacer, ¿sí o no? ¿Quedó claro, chicos? Sí, dice Jennifer. No sé, Jennifer, no me convenció, tú sí. Ahora sí, dice Nicolás. Ya, muy bien. Entonces, date cuenta que hay que saber interpretar bien los datos. ¿Eh? Hay que saber interpretar bien los datos. Ya. Entonces, supongo que quedó bien claro. Entonces, vamos a pasar ya al siguiente problema. A ver, chicos, para este problema 3, no hay necesidad de hallar la regla de correspondencia. Te sale de inmediato si interpretas bien los datos. No va a haber necesidad de que te pongas a hallar quién es A, quién es B, quién es C, quién es D, para que luego finalmente evalúes. Mira, vamos a leer el problema. Dice, en la figura se muestra parte de la gráfica de una función real f definida tal cual te mencionan acá. F de t igual menos a coseno de b por t más c más d con a positivo y b positivo. Eso quiere decir que es una función cosenoidal que modela la altura respecto al suelo de un insecto en un instante de tiempo t segundos. Si el insecto describe un comportamiento periódico en el tiempo, indique a qué distancia del suelo se encuentra dicho insecto en el segundo 11 piquito. Ya, profe. Quiere decir que, profe, si yo quiero hallar a qué altura se encuentra respecto al suelo eh, este insecto a los 2 segundos de iniciado a ver, entonces quiere decir que simplemente le voy a dar a T2, evalúo mi función en 2 y lo que me sale aquí, profe, quiere decir que es la altura a la que se encuentra el insecto respecto al suelo. Sí, eso es lo que te está diciendo esto de aquí. Porque dice de acá que
en un instante de tiempo t segundos. O sea que si quieres saber la altura del insecto a los 2 segundos, te vale 2, lo reemplazas y ya está. Profe, pero acá el segundo es 11 pi quintos. Eso quiere decir que t le tengo que dar 11 pi quintos y resolver. Y ver cuánto vale eso. Sí, es lo que tendrías que hacer. Y para eso hay que conocer A, B, C y D. Y sería un chambón si te pones a hallar todo eso. ¿Ya? Entonces, pero hay otra forma de resolverlo más rápido. Ahora, primero, yo quiero que tú entiendas aquí la gráfica. Los valores del Y, del F, están aquí y son las alturas. Y lo que está aquí es el tiempo. Entonces, no quiere decir que este eje X está representando el suelo. No quiere decir que el insecto está yendo de esta forma así. No, no te está diciendo eso. O sea, en el eje X tenemos que estar representando el tiempo y en el Y la altura. Y se forma esta gráfica, pero este de aquí no quiere decir que sea la trayectoria del insecto. Sería la trayectoria del insecto siempre y cuando aquí, en este caso, fuera la posición del insecto acá y no el tiempo. ¿Está bien? Tener mucho cuidado ahí, no verlo de esa forma. Ya, entonces, profe, ¿cómo vamos a hacer el problema? Ya, mira, lo que yo quiero que tú te des cuenta aquí es que al ser esto una función, y acá está la parte importante, dice que el insecto describe un comportamiento periódico en el tiempo. Eso quiere decir que esta parte de aquí, que aparece aquí, es un ciclo de la función. Entonces quiere decir que el periodo de la función es esta longitud de este intervalo. Quiere decir que de aquí en adelante el comportamiento del insecto respecto al tiempo va a ser el mismo. O sea que va a ser así. Y esto de acá va a continuar. Así, la altura así. Ah, ya, profe, ya más o menos estoy entendiendo el asunto. Ya, entonces, esto de acá quiere decir que el gráfico te permite, en este caso, poder hallar lo que es el periodo de la función. Entonces, y en la longitud de este intervalo es pi. Entonces quiere, claro, pues no, de pi quintos a 6 pi quintos, la longitud es pi. ¿Cuánto vale entonces en este caso el periodo? Tú me vas a decir, profe, el periodo es pi. El periodo es pi. Ahora tú me decís, profe, ya tengo el periodo, pero ¿de qué me va a servir, profe, el periodo yo para poder hallar esto? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer aquí? Tú tienes que darte cuenta que este 11 pi quintos equivale, usando el periodo, que es pi, como pi más 6 pi quinto. ¿Sí o no? Obviamente lo descompones así. Entonces aquí vas a utilizar la definición de la función periódica, porque esta es una función periódica. ¿Y cuál es esa, profe? Que la función evaluada en x más t es el mismo f de x. Entonces esto va acá, fíjate. Entonces, como la función f es periódica de periodo pi, perdón, entonces se tiene lo siguiente, pues, ¿no? Esto de aquí, pero obviamente en este caso la variable es t, pues, ¿no? T más pi es igual a f de t. Profe, ¿y eso qué quiere decir? En particular, si t es 6 pi quintos, esto es igual a lo siguiente, que la función evaluada en 6 pi quintos más el periodo que es pi, esto va a ser igual a la función evaluada en t, que en este caso es el 6 pi quintos. O sea que acá el t está tomando el 6 pi quintos. ¿Te das cuenta? Profe, pero esta suma de aquí, profe, esta suma de acá es lo que usted me ha dicho acá arriba, pero ese es el 11 pi quintos. O sea que la función evaluada en 11 pi quintos es igual a la función evaluada en 6 pi quintos. Ya, ahora, del gráfico, ¿cuánto es la función evaluada en 6 pi quintos? ¿Cuánto es la función evaluada en 6 pi quintos, chicos? Del gráfico. ¿Cuánto es la función evaluada en 6 pi quintos? Entonces tú dices, profe, este punto de aquí, usted dijo que es esto, pues, ¿no? La abscisa, punto y coma, la función evaluada en el punto, que en este caso es 6 pi quintos. Así. Entonces justamente es este que está acá. O sea que este de aquí es la función evaluada en 6 pi quintos. Este de acá. Ya está. Entonces quiere decir que la función evaluada en 6 pi quintos, ¿cuánto es? Quiere decir que es 3. Ya, profe, ¿qué estoy hallando con eso? Ya está resolviendo el problema. Dice, indica qué distancia del suelo se encuentra dicho insecto en el segundo 11 pi quinto. Entonces ya sabes que en ese instante
el insecto va a estar a una altura de 3 metros, o sea que a una distancia de 3 metros del suelo. Y ya está resuelto entonces la pregunta. La respuesta sería la C. Chicos, sinceros, ¿se entendió? Problemas así te van a venir, ¿ah? Tiene que quedar 100% claro. A ver, vamos. Omar dice que sí. Necesito que los demás también digan algo. Ya, muy bien, Jennifer, está excelente. Nicolás, ¿todo claro, Nicolás? Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ah? Vamos a continuar. Pasamos a ver el problema 4. Dice, ya ese está papayita, ese está papayita. Dice, la afluencia de personas en miles que abordan la línea 1 del tren eléctrico en cierto día del año 2019 se estima mediante la siguiente función f de t, que es 6 menos 5 seno de 23 pi medios más pi por t sobre 3, donde el tiempo t son las horas transcurridas desde la medianoche del día anterior. O sea que todo está comenzando desde las 00 horas, pues, ¿no? Dice, determine el mínimo número de personas que abordarían el tren eléctrico desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. O sea que en ese intervalo de tiempo, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, obviamente que ha habido varias veces donde han abordado el tren. Y obviamente para cada vez que abordaron el tren, hubo cierta cantidad de gente que lo abordó. Entonces te están pidiendo cuál es esa mínima cantidad que sucedió donde abordaron el tren. Entonces, profe, ¿cómo es esto? Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que en este caso, el valor de t, porque t es el tiempo transcurrido, ¿no? Obviamente desde la medianoche del día anterior, entonces quiere decir que a las 6 a.m., ¿cuántas horas han transcurrido? A ver, ¿cuántas horas han transcurrido? Si obviamente esta es tu línea de tiempo y todo comienza desde la medianoche, desde las 00 horas, desde las 00 horas, eso quiere decir que hasta a las 6 de la mañana, es hora que te despiertas, acá el tiempo transcurrido, obviamente que fue t igual a 6. Profe, pero dice hasta las 9. Ya, entonces aquí, hasta las 9 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, quiere decir que este t, el tiempo transcurrido, es 9. Entonces quiere decir que tú vas a considerar aquí el t como, a ver, después de las 6 hasta antes de las 9. Entonces acá queda abierto. Mayor estricto que 6, menor estricto que 9. O sea que cuando t está variando en este intervalo, quieres que tú halles el mínimo valor de esta función. ¿Por qué, profe? Porque esta función lo que te arroja es la cantidad de personas que abordó el tren. Ya, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero aquí vas a reducir la función porque este 23 pi medios permite hacer reducción. Entonces, la función primero la voy a reducir. Este 23 pi medios, chicos, ya sabes el método, pues, ¿no? Ya 23 lo divides entre 4 y ya sabes todo el rollo. Así que esto ya lo voy mostrando nada más. No te compliques la existencia. Entonces, y obviamente que esto está en miles, ¿eh? Entonces esto queda así. 10 pi más 3 pi medios, que es el residuo, y este más pi por t tercios. Entonces tú ya sabes, por criterio de reducción de ángulo mayor que una vuelta, este ya fue. Te quedaría 3 pi medios más pi tercios. Entonces, este arco, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. ¿Cómo es el seno en el cuarto cuadrante? El seno en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces, el signo acá de la reducción, tú ya sabes que es menos. Menos por menos te resulta más. Con 3 pi medios cambia por su corrazón, por lo tanto ya no va a ser seno, sino ahora va a ser coseno. ¿Y coseno de qué? De pi por t sobre 3. Entonces esto queda así. 6 más, menos y menos es más, 5 veces coseno de pi por t sobre 3. Y ya está. Entonces yo tengo que encontrar el mínimo valor de esto sabiendo de que t está entre 6 y 9. Entonces esta es mi consideración. T está entre 6 y 9. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ver cómo varía esta expresión? Tengo que ver primero cómo varía mi arco. Entonces, profe, entonces de aquí multiplíquelo por pi tercios. Pues. Ya, pi tercios por 6 te va a quedar lo que es 2pi, y pi tercios por 9, ¿cuánto te va a quedar? 3pi. Entonces quiere decir que el arco estaría variando entre 2pi hasta 3pi.
Ya, profe, ¿cómo varía el coseno en este intervalo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Puedes hacerlo usando también la gráfica de la función, ¿eh? Pero en este caso voy a hacer al toque la CT aquí, porque está papayita esto. Entonces, aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Mira, esto es de 2pi. ¿Dónde está 2pi? 2pi está aquí y esto está aquí abierto. ¿Y dónde está 3pi? 3pi está aquí. Entonces te está diciendo que la variación del arco es este de acá. ¿Cómo se representaban los valores del coseno? ¿Cómo se representaban los valores del coseno? Eran mediante las así. Esos son los valores del profe que he hecho. Esto está saliendo, no importa, que la cosa es que salga la respuesta. Ahí está. Entonces quiere decir que ya los valores los reflejaba sobre esta recta ahí rápidamente. Entonces, aquí se refleja, acá queda abierto, aquí también se refleja y ahí queda abierto. ¿Y qué valores son estos? Acá es -1 y aquí es 1. Entonces quiere decir que el coseno está variando de -1 a 1, en este caso, abierto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a escribir acá, que el coseno de este arco varía de -1 a 1 abierto. Profe, ¿qué hay que hacer? Por 5 y más 6. Entonces yo creo que este paso lo hacemos acá. Por 5, menos 5, por 5, 5. Entonces esto queda -5, así. Ahora voy a sumar 6. Sumo 6 acá, te queda 1, 6 acá, te va a quedar 11. Ya está. Pero no te olvides que esto ha quedado en miles, ¿ah? En miles. Mi pregunta es, tú me tienes que dar la respuesta. ¿Cuál sería el mínimo número de personas que abordó el tren eléctrico entonces? ¿Cuál sería ese mínimo valor? Alexandro me dice que es 1001. ¿Coinciden con él? Sí. Profe, ¿por qué? Porque aquí quiere decir que este 1 es un 1000. O sea que acá quiere decir que es mayor que 1000 y menor que 11.000. Entonces, la mínima cantidad de personas que abordó no va a ser 1000 porque en 1000 está abierto, entonces sería 1001, ¿no? Excelente, en este caso, entonces la respuesta, en este caso sería la A. Avión. Chicos, ¿todo claro ahí? Comuníquense. Johan, muy bien, Johan. Me apareció Johan. Sí, excelente. Entonces, continuemos. Pasamos al problema número 5. A ver, dice, la cantidad de personas, el problema 5, vamos avanzando, estamos cortos de tiempo, ¿eh? La cantidad de personas inscritas, ¿no? Dice al recién inaugurado gimnasio Ponte en Forma, está modelada por la siguiente función real P definida de la siguiente manera, en cientos, donde X pertenece de 0 a pi octavo cerrado y denota la cantidad de días en centenas aproximadamente después de su gran inauguración. Ahora, durante este tiempo, ¿cuántas personas como máximo fueron inscritas? Profe, entonces quiere decir que este problema es muy parecido al anterior. Sí, te están diciendo que X denota lo que es la cantidad de días y te están pidiendo cuántas personas como máxima fueron obviamente que inscritas y obviamente en este intervalo de tiempo. Entonces lo que tú vas a hacer es encontrar cuál es el máximo valor de esta función. Pero así como está, no vas a poder ver cuál es el máximo valor de la función. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer previamente? Siempre se busca reducir la regla de correspondencia y para ella tienes que utilizar ¿qué cosa? Identidades trigonométricas, obviamente. Ya, entonces, lo primero que yo puedo observar acá es que veo un 4 veces seno de 2x y acá veo también 4 y acá también veo un seno de 2x. Entonces ya creo que ya tengo la idea, tengo que factorizar ahí lo que es el seno de 2x, así que tengo que ir reduciendo esta expresión y acá justamente es lo que te están resaltando. Entonces lo factorizo el 4 seno de 2x y acá te quedaría coseno cuadrado menos seno cuadrado. Chicos, a ver, lúcete, esto que está aquí, ¿qué es? Esto que está acá, ¿qué es? Coseno del doble yin, muy bien. Entonces, esto acá sería lo que es el coseno de 2x. Y esto es lo que voy a escribir ahora aquí a continuación, pues, ¿no? Aparece coseno de 2x. Ya, pues, chicos, entonces siempre hemos dicho que seno por cosenos puede formar el seno del doble cuando hablas del mismo arco, ¿cierto?
Entonces el 4 es 2 por 2, entonces 2 seno por coseno, obviamente que esto es seno del doble y te quedaría 2 veces seno de 4x. Ya, ahora, ¿cómo? Muy bien, Jennifer, ahí está. ¿Cómo está variando el x? El x está desde 0 a pi octavos en ambos cerrados. Entonces, esto es lo que yo voy a escribir acá. Como x es mayor o igual que 0, menor o igual que pi octavos, voy a multiplicarlo por 4. 4 por 0, 0, y 4 por esto te queda pi medio. Y ya está. Entonces, acá no hay necesidad de usar circunferencia trigonométrica. Acá nada más lo hacemos con lo que hicimos en la semana 3, lo que una vez te expliqué. Quiere decir que acá el arco es agudo, incluido el 0 y el pi medio. Entonces nosotros habíamos quedado que el seno de un arco era, cuando es agudo, es mayor estricto que 0 y menor estricto que 1. Pero como está tomando el arco el mismo 0, ¿cuánto es seno de 0? 0, por lo tanto acá queda cerrado. Seno de pi medios es 1, por lo tanto en 1 también quedaba cerrado y suficiente, ¿sí o no? Entonces ya de esta manera estaríamos concluyendo que seno de 4x es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Ya, luego no me digas, profe, ¿por qué? Ya, entonces luego esto multiplicamos por 2. Multiplico por 2, 0 acá, 2 y 1, 2. Y se acabó, ya está resuelto. A ver, chicos, entonces, ¿cuántas personas como máximo fueron inscritas? Dame tú la respuesta. 200. 200, ¿no? El máximo valor de la función es 2, pero 2 ¿en qué está? 2 está dado en cientos, pues. Entonces obviamente que sería 200 personas. El máximo valor de la función P es 2, pero está en cientos de personas, por lo tanto, la respuesta sería la. Qué facilito, ¿no? Profe, ojalá que mejor venga así. Bueno, también puede venir así, ¿eh? También te puede venir así. Confirma. Todo claro. Listo. Continúo. Bueno, acá este problema solamente es para analizar las funciones. Dice, determine la suma entre el máximo valor de la función g, o sea que te están pidiendo esto, máximo valor de la función g, y el mínimo valor de la función f. Te piden la suma entre ellos y el mínimo valor de la función f. Si dichas funciones reales están dadas de la siguiente forma. Estas son sus reglas de correspondencia con sus respectivos dominios. ¿Está bien? Listo. Entonces dice, profe, ya hay que analizar esto. Muy bien. Si yo quiero hallar el máximo valor de la función, en este caso el mínimo valor de la función f, tengo que reducirlo. Entonces, coseno más seno, ya pues, en este caso, esa identidad lo dimos cuando hicimos lo que es ángulos compuestos. Seno más coseno te quedaba raíz de 2 seno del arco más pi cuarto, como podrás recordar. Entonces esto es lo que nosotros vamos a escribir aquí. Vamos a usar rápidamente las identidades que ya conocemos. Raíz de 2 seno del arco 2x más pi cuarto. Entonces ahora sí, reducido de esta manera, ya puedes tú analizar sus valores. Como x está desde 0 a pi octavos, entonces yo tengo que ver cómo varía aquí todo este arco, así que tengo que construirlo por 2 y luego le sumo pi cuarto. Entonces esto va acá. De aquí multiplico por 2 y sumo pi cuartos. Por 2 es 0, más pi cuartos, pi cuartos. Por 2 es pi cuartos, más pi cuartos, pi medio. Ah, profe, o sea que nuevamente se repite casi lo mismo porque aquí el arco es agudo. Ya, chicos, entonces mira, aquí para evitar estar haciendo tanta circunferencia trigonométrica, a ver, ustedes que ya conocen la función seno, seno entre pi cuartos y pi medios, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? A ver, ¿cómo es la función seno entre pi cuartos y pi medios? Creciente, muy bien, Nicolás. Profe, ¿por qué? Porque la gráfica de la función seno era así, como podrás tú recordar. Ya, entonces, tú ya sabes que aquí estaba pi medios y aquí estaba 0, mentalmente. Entonces, en este intervalo de 0 a pi medios, date cuenta que la gráfica de la función seno
es creciente. ¿Ve? Es creciente. Ahí está. Profe, entonces si es creciente ya no hay necesidad de usar circunferencias, no. Porque cuando es creciente le aplicabas la función y la desigualdad se mantenía nada más. Entonces te quedaría así. Como seno es creciente entre pi cuartos y pi medios, le aplicas el seno. Profe, sería seno de pi cuartos, menor o igual que el seno de 2x más pi cuartos y menor o igual que el seno de pi medios. Pero acá la función está multiplicada por raíz de 2, multiplico también por raíz de 2 y por raíz de 2. Y ya está. Entonces esto tú ya lo sabes. Seno de pi cuarto es 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2, te va a quedar 1. Y seno de pi medios es 1 por raíz de 2, te queda el raíz de 2. Entonces esto es lo que yo escribo acá. De 1 a raíz de 2. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor de la función? El mínimo valor de la función es 1. Entonces ya tengo el mínimo de f. De forma análoga voy a hallar el máximo de g. Entonces aquí tengo que, obviamente, esto de acá, reducirlo. Chicos, no me vayas a decir, profe, ¿qué hago? A ver, voy a preguntar, voy a agarrar a alguien frío ahorita. Johan, coseno de x menos raíz de 3 seno de x. ¿Qué hacemos, Johan? O alguien que te ayude. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pitagorazo, me dice Johan. A ver, no sé, de repente, para que sepas entre cuánto vas a dividir, yo supongo, no entendí bien, ya, pero obviamente lo que está diciendo sus compañeros en este caso es que nosotros tenemos que formar aquí lo que es exacto, ¿no? Para obviamente formar lo que es el compuesto, ¿está bien? Creo que de esa forma le entendí también a lo que quiso decir. Entonces, chicos, como dicen ya sus compañeros, estos valores son conocidos, ya todo lo dividimos entre 2. Entonces sería 1 medio coseno de x menos raíz de 3 sobre 2 seno de x. Pero si he dividido entre 2, tengo que multiplicar por 2. ¿Sí o no? Entonces ya sabes que esto tú lo vas a representar en este caso como el seno o el coseno, dependiendo con qué arco quieras trabajar, con 30 o con 60, ¿sí o no? En este caso hay que trabajar entonces con 60. Entonces, si es 60 o pi tercios, sería este coseno de pi tercios. Y este de acá sería lo que es el seno de pi tercios. Por lo tanto, lo que tendría acá es coseno de pi tercios, coseno de x, menos seno de pi tercios, seno de x. Y esto es coseno de la suma. Entonces, yo le escribo como 2 veces coseno de la suma. Ahí está, que es coseno de x más pi tercios. Y el x está variando de pi sextos a 2 pi tercios. Hay que ver cómo varía este arco x más pi tercios. Le voy a sumar pi tercios acá. Pi sextos más pi tercios, ya sabes que es pi medios. Le sumo pi tercios acá y te queda pi. Ya, chicos, entre pi medios y pi, ¿cómo es el coseno? ¿Creciente o decreciente? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Profe, mejor hago CT, profe. Ya, bueno, también puedes hacer CT, pero por aquí el que maneja rápido la gráfica también lo puede hacer así, porque la gráfica venía de esta forma, del coseno. De esta manera. Ya sabes que aquí lo está cortando obviamente que en pi medios y aquí es pi. Entonces, de pi medios a pi, te das cuenta que aquí la gráfica es decreciente. La gráfica decrece. Ya, profe, y si la gráfica es decreciente, quiere decir que el coseno es decreciente. Entonces, cuando tú le aplicas el coseno, el sentido de la desigualdad cambia. O sea, ¿qué quiere decir? Que te va a quedar así. Como el coseno es decreciente aquí, te va a quedar así. Coseno de pi medios, pero ahora sería el coseno de pi medios mayor o igual. Por eso coseno de pi medios es mayor o igual que el coseno de esto, y esto cambia también, mayor o igual que el coseno de pi. Por eso es que esto es mayor o igual que el coseno de pi. Y ya está. ¿Cuánto es coseno de pi? Menos 1. Coseno de pi medios es 0. Entonces esto queda desde menos 1 hasta 0. Profe, ¿y de dónde salió el otro? Lo que pasa es que hay que multiplicar por 2. Menos 1 por 2, menos 2. 0 por 2 sigue siendo 0.
Algunos cálculos los estamos haciendo rápido porque ya veo que estamos cortos de tiempo, hay que avanzar. Entonces, por eso queda de menos 2 a 0 cerrado. ¿Qué te pedían acá? El máximo valor de G. Su máximo valor, obviamente que en este caso va a ser 0. Entonces, luego el máximo de G es 0. Te pedían la suma entre estos dos. Ya hallamos el mínimo de F y el máximo de G. La suma de ellos claramente va a ser 1, pues, ¿no? Entonces, la respuesta en este caso sería la B. Chicos, vamos, confirma. Confirmo, excelente. Entonces, voy continuando. Problema número 7. Dice, en la figura se representa una ola pasando por un pilote rompeolas, donde el nivel del agua respecto al nivel medio del mar está modelada por la siguiente función h de t. Ahí está, fíjate, donde el nivel del agua representado al nivel medio, este es el nivel medio acá de color rojito que ustedes están viendo acá, está representado por la función h de t. En metros. Ahora, en el tiempo de segundos, entonces esto hay que marcar aquí que el tiempo está dado en segundos. Encuentre la altura de la ola, ¿no? Es decir, la distancia vertical entre el valle y la cresta de la ola. Entonces, chicos, aquí les menciono algo. No solamente este nombre de valle y cresta se utiliza para lo que es olas, o sea que cuando ustedes tienen lo que son las funciones, las gráficas de la función senoidal y cosenoidal, que ya claramente tiene este comportamiento, entonces el pico, el punto más alto, recibe el nombre de cresta y el punto más bajo recibe el nombre de valle. Entonces a ti te podrían decir que, no sé, pues no, digamos, unos cerros o algunos valles, así pueden ser modeladas con la función coseno o la función seno. Entonces cuando te hablen de cresta, están hablando del punto más alto y cuando te hablen de valle, están hablando del punto más bajo. ¿Está bien? Esos son términos que ya son considerados ahí en este tipo de función senoidal y cosenoidal. ¿Está bien? Ya, entonces, en otras palabras, lo que tú tienes que hacer es hallar el máximo y el mínimo de la función. Porque cuando tú tienes el máximo de la función, tienes lo que es la cresta. Cuando hayas el mínimo de la función, tienes lo que es el valle. Teniendo la cresta y el valle, obviamente que ya vas a tener cuál es la altura de la ola en este caso. Porque se está modelando acá lo que es la ola. ¿Está bien? Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, mira, chicos, la función la vuelvo a escribir aquí. Y todo este proceso que van a hacer acá no es necesario que tú lo hagas porque yo recuerdo que te di una propiedad. ¿Qué propiedad dio, profe? Ya, esta propiedad de acá. Yo te dije cómo variaba este tipo de expresiones, ¿sí o no? Cuando tú tenías esto. A seno de x más b coseno de x. Esto era mayor o igual que algo y esto era menor o igual que algo cuando el x eran los reales. O sea que cuando el dominio, en este caso, de esto, si lo ves como una función, era todos los reales. ¿Sí o no, chicos? Entonces tú dirás, claro, profe, usted dijo esto que era menor o igual que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y mayor o igual que menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Esto yo te había dado en su momento, ¿sí o no? Ya, pues entonces, ¿cumple o no cumple? Entonces tú tienes que ver aquí si el t está variando en todos los reales. Y como t es el tiempo, obviamente que es el tiempo, entonces obviamente que el tiempo no tiene límite y se está variando todo, en este caso los reales positivos, que equivale obviamente que casi como lo vieras como si fueran los reales de lo mismo. Entonces, obviamente, ya de aquí simplemente, ¿cuál sería el máximo valor de h? Entonces nosotros lo sacamos acá al toque. ¿Cuál sería el máximo valor de h? ¿Y cuál sería el mínimo valor de h? 13. Ya, muy bien. Máximo valor de h es 13 y su mínimo menos 3.
Ya está, entonces ya tienes la cresta y ya tienes lo que es el valle. ¿Cuánto es la altura de, en este caso, de la ola? ¿Cuánto sería la altura, chicos? Si el valle está acá en -13 y la cresta está acá en 13, ¿cuánto es la altura de la ola? La altura. ¿Cuánto sería? 26. Ya está resuelto el problema. Entonces la altura de la ola es 26. Profe, ¿qué están haciendo acá? Lo que pasa es que están haciendo acá, están formando el compuesto. Que no hay necesidad de estarse acá matando formando el compuesto. ¿Qué es lo que han hecho? Lo han dividido entre 13 y están llamando esto como el coseno de un arco alfa y este sería el seno, obviamente formando tu triángulo, que es lo que se hace, ¿no? Entonces esto te quedaría como 13 seno de esto y como esto varía en los reales, el seno está variando de -1 a 1, entonces el mínimo es -13 y el máximo es 13. ¿Pero para qué voy a hacer todo esto? Si con esto de acá lo resuelvo al toque. Entonces la altura de la ola es de 26 metros y la respuesta en este caso sería la A. Ya está. Chicos, ¿quedó claro, sí o no? De todos los problemas, este estaba más facilito. Así es. Excelente. Entonces, continuemos. A ver, ¿qué dice esto? Las estrellas variables son aquellas cuyo brillo varían periódicamente. Entonces, el modelo del brillo de una de estas estrellas, de unas estrellas medidas según la escala de magnitud aparente m, se define por la función b, que está de la siguiente forma: b en t igual a 8,9 menos 3,1 por el coseno de pi por t sobre 192. ¿Y qué es lo que está denotando este t? Donde t denota el tiempo en días. Preguntan, ¿cuántos días como mínimo pasan desde que la estrella tuvo su brillo mínimo hasta que tuvo su brillo máximo? Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a encontrar, si tú haces tu línea de tiempo, obviamente, vamos a hacer acá la línea de tiempo, ya, y obviamente esto se va a contabilizar desde algún momento, desde el inicio. Entonces, queremos saber cuántos días han pasado desde que tuvo su brillo mínimo y cuántos días pasaron hasta que tuvo su brillo máximo. ¿Está bien? Entonces ya luego hacemos aquí la diferencia nada más. Esto es lo que nosotros necesitamos encontrar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está determinando el brillo de la estrella? Esto de aquí, esta función. Entonces, te das cuenta que la función ya está reducida porque solamente depende del coseno. ¿Está bien? Y t, como es el tiempo en días y el tiempo obviamente se considera infinito, eso quiere decir que el coseno está tomando todos sus valores. ¿Cómo es eso, profe? Coseno toma todos sus valores porque t es tiempo y está variando en el infinito, ¿sí o no? Entonces, eso quiere decir que el arco ya dio más de una vuelta, y si ha dado más de una vuelta el arco, coseno ya tomó todos sus valores. Recuerda que en algún momento hablábamos sobre eso. Entonces, quiere decir que el coseno toma todos sus valores y todos los valores del coseno están dados aquí. ¿Está bien? Ya, entonces, con este análisis lo sacas al toque. El brillo mínimo de la estrella se alcanza cuando. A ver, si coseno está tomando valores entre -1 a 1 cerrado, ¿qué valor tendría que tomar el coseno para que la función b tome su mínimo valor? Porque el brillo es el valor de la función. ¿Qué valor debe de tomar el coseno para que el valor de la función sea lo mínimo posible? O sea que para que el brillo de la estrella sea lo mínimo. ¿Qué valor tiene que asumir el coseno para que esto sea mínimo? ¿Qué valor debe de asumir coseno? 1, claramente, pues. Claramente, si coseno es 1, entonces esto te queda como 8,9 menos 3,1. Y ya está. Entonces, profe, entonces quiere decir que el brillo mínimo sucede cuando el coseno es 1. Entonces tú dices coseno igual a 1, profe. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer?
vas a dar algunas soluciones. ¿Coseno de qué arco te da 1? Profe, coseno del arco 0 me da 1. Coseno de 2pi me da 1. Ya, entonces esto es lo que vas a hacer. Vas a igualarlos a 0, a 2pi, a 4pi y así sucesivamente. No utilizo arcos negativos porque el tiempo tiene que ser positivo. Entonces voy despejando algunos valores que puede tomar t. Entonces aquí t tomaría 0 o t tomaría, si tú obviamente 192 por 2 te da 184 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que a los 0 días, obviamente que tendría un brillo mínimo. A los 384 días va a tener lo que es también un brillo mínimo y así sucesivamente. ¿Está bien? Ya, entonces ya tenemos en qué día sucedió lo que es el brillo mínimo. Entonces creo que acá voy a ir corrigiendo porque el otro va a salir. Entonces aquí pasaron 384 días y tuvo su brillo mínimo. Ya, profe, entonces acá, por aquí creo que va a suceder el brillo máximo en este caso. Ya, ahora, mi siguiente pregunta es, para que suceda el brillo máximo, ¿qué valor debe de tomar el coseno? Para que esto tome en este caso, su máximo valor. ¿Qué valor debe de asumir el coseno? Muy bien. En este caso, el coseno debe de asumir el valor de menos 1, porque cuando coseno es menos 1, por menos 3,1 se vuelve más 3,1 y entonces ya esta función toma su máximo valor. Ah, profe, muy bien. Entonces, coseno toma menos 1, entonces esto sería el brillo máximo. Ahora, ¿coseno de qué arcos te da menos 1? Pero obviamente tienes que buscar arcos positivos, ¿ah? Arcos en una vuelta. ¿Coseno de qué arco te da menos 1? Yin 90. Coseno de 90 es 0, Yin, ¿ah? Coseno de 90 es 0. Una loqueada te has metido, Yin, ahí. En este caso, obviamente, tiene que ser pi, pues, ¿no? Entonces lo voy a igualar a pi. Lo igualo a pi, despejo acá el t, pues. Despejo el t, cancelo acá, queda 1 y por 192 te queda que t es 192. Entonces quiere decir que pasaron 192 días desde el inicio para que tenga su máximo. Entonces acá te pedían cuántos días como mínimo pasan desde que la estrella tuvo su brillo mínimo, ¿no? Hasta que obtuvo su brillo máximo. Entonces, como esto se trata, obviamente, de una función periódica, entonces, profe, entonces quiere decir que de acá sucedió su mínimo. Para que vuelva a suceder el máximo, al tratarse de una función periódica, tiene que estar aquí el t. Y este t es 384 más, ¿qué distancia hay de acá hacia acá? 192, profe. Entonces lo mismo acá, 192. Y acá nuevamente vuelve a suceder el brillo mínimo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántos días pasaron? 192. Entonces, esto va a ser la respuesta. 192 días. ¿Se entendió, sí o no? Porque dice, ¿cuántos días como mínimo pasan desde que la estrella tuvo su brillo mínimo hasta que obtuvo su brillo máximo? Entonces, aquí nuevamente tiene que volver a suceder el brillo máximo. Pero se trata de que es una función periódica. Ya te lo mencionó. Entonces, de aquí hacia acá tiene que volver a suceder la misma distancia. ¿Y qué longitud hay de acá hacia acá? 192. Entonces, 192 días tienen que volver a pasar para que vuelva a suceder el brillo máximo. ¿Está bien, chicos? ¿Se comprendió esta parte? Háblame. Quiero terminar, vamos. No quiero que me gane el tiempo. ¿Sí? Ya, listo. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos al problema número 9. A ver, este problema está bien fácil. Clasicón, chicos, puede venir. Dice, cada vez que late nuestro corazón, la presión sanguínea primero aumenta y después disminuye, a medida que el corazón descansa entre una pulsación y otra. La presión sanguínea de Luca está modelada por la siguiente función real P, definida como 116 más 24 seno de 192 pi por T en milímetros de mercurio, donde T dice que es el tiempo medido en minutos.
determine el número de pulsaciones por minuto de loop. Chicos, esta función P es una función senoidal. Y toda función senoidal, tú sabes que es una función periódica. Profe, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada pulsación llega a ser un ciclo de la función. Y cuando yo te estoy hablando de ciclo, te estoy hablando del periodo de la función. Entonces, si tú tienes acá tu línea de tiempo y tú en algún momento comienzas a contabilizar esto y te es el tiempo medido en minutos, entonces cuando el minuto es 0, nosotros queremos saber qué tiempo le toma a toda una pulsación. ¿Qué tiempo le toma? ¿Cuántos minutos le toma una pulsación? Entonces, de acuerdo a lo que yo te estoy mencionando, como esto es lo que modela las pulsaciones y es una función periódica, entonces el periodo es el intervalo de tiempo que determina una pulsación. ¿Se entendió, chicos, lo que te acabo de mencionar? ¿Cómo estamos interpretando el problema? Vamos, confirma para poder ya hacer los cálculos entonces. ¿Se comprendió? Hablen, jóvenes, vamos. Y no para repetir, porque esto solamente está para entenderlo, ya está. Entonces, si yo quiero saber qué tiempo le está tomando a una pulsación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar el periodo, porque el periodo determina el tiempo de una pulsación, ¿eh? Porque este tipo de función son periódicas, ¿está bien? Y cada pulsación obviamente se sobreentiende que es la misma que la anterior, ¿está bien? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hallar el periodo. ¿Cómo se hallaba el periodo de una función senoidal? El periodo de una función senoidal era 2pi sobre el valor absoluto de b. ¿Y quién es el b acá? Entonces el b tú sabes muy bien que sería 192pi porque está acompañando acá la variable t. Entonces de aquí yo voy a escribir que este b es el 192pi. Profe, entonces ya va a calcular lo que es el periodo. Sí, aquí lo voy a calcular. Determinaremos primero el periodo, pues este representa una pulsación, lo que yo te estoy mencionando. Entonces aquí dice, el periodo sería 2pi sobre el valor absoluto de b, que es 192pi. Simplificas y te queda 1 sobre 96. Y 1 sobre 96 minutos. Entonces, esto es lo que le toma a una pulsación. Entonces, aquí hay una pulsación. Ahí está. Profesor, quiere decir que la segunda pulsación se va a dar cuando t sea 2 sobre 96 minutos. Entonces, aquí se da la segunda pulsación. Y así sucesivamente. Entonces, yo te pregunto, porque es lo que te está diciendo, determina el número de pulsaciones por minuto. ¿Cuántas pulsaciones se van a dar en un minuto? ¿Cuántas pulsaciones se van a dar en un minuto, chicos? Sácalo de aquí nada más, al toque sale. Si cada pulsación le toma 1 sobre 96 minutos, ¿cuántas pulsaciones se va a poder realizar en un minuto para, ¿quién era en este caso? Ya ni veo, de Luca. Entonces, obviamente, lo que dice Omar, ¿no? 192 entre 2 es 96. Entonces, esto es lo que vamos a escribir acá. Entonces, una pulsación dura 1 sobre 96 minutos. Esto quiere decir que 96 pulsaciones van a ocurrir en un minuto. Entonces, ya tenemos la respuesta. Y la respuesta sería la avión. Entonces, date cuenta que esto era nada más un problema de interpretación de lo que tienes que aplicar. Es un problema bien clásico, ¿eh? Bien clásico. Tenías que interpretar nada más lo que tenías que usar. Hallabas el periodo y ya sabes por qué estás hallando el periodo, y este periodo te determinaba el intervalo de tiempo de una pulsación. Chicos, vamos, terminamos con el siguiente problema. Confirma si está todo ok. Confirmo, dice Jennifer. Muy bien, entonces pasamos a revisar el problema número 10. A ver, ¿qué dice aquí? Un músico que toca el saxofón, ¿ya? Entonces, date cuenta que yo te dije que las funciones senoidales y cosenoidales sirven para poder modelar lo que son las ondas sonoras, ¿eh? Entonces dice, un músico que toca el saxofón
hace sonar, perdón, la nota si, ¿no? Tú ya sabes, pues, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, ahí está. La nota si varias veces de manera consecutiva y con la misma intensidad. Entonces, de esta manera, te está diciendo que las ondas sonoras ya estarían obviamente describiendo un comportamiento periódico, porque la intensidad del sonido, en este caso, se va a mantener siempre de nota en nota. Y obviamente que está tocando la nota sí varias veces. ¿Está bien? Ya, entonces luego dice, sosteniendo el sonido en cada vez. Por eso es que te estoy mencionando que obviamente que en este caso esta función es periódica, ya. Observándose que para la nota sí, la variación de la presión normal del aire está dado por este B de T en kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, esto es ya obviamente, ¿no? La unidad de medida para la presión. Y T se mide en segundos, que es el tiempo. ¿Cuánto dura la nota sí antes de que se repita? Profe, entonces tú tienes que decir, de acuerdo a lo que yo te estoy mencionando, a ver chicos, ¿qué es lo que tengo que yo hallar? ¿Qué es lo que tengo que yo hallar para poder encontrar lo que me pide? A ver chicos, ¿qué es lo que tendría yo que hallar para poder encontrar lo que me están pidiendo? A ver, vamos. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Si les viene un problema así, a ver, dime. Omar, a ver, vamos. Muy bien, Jennifer. Muy bien. Todavía con duda, pero es lo que tienen que hacer. Ya, mira, ¿por qué? Ya, esto está describiéndose de esta manera. Así. Ya. Y obviamente, como lo está haciendo sonar la nota así de forma consecutiva y manteniendo la misma intensidad y todo ese rollo, entonces yo ya te he dicho que esto es una función periódica. Entonces, quiere decir que en este caso, lo que tú tienes que hacer es encontrar aquí lo que es el periodo de la función. Porque, no, profe, ¿qué cosa está? Me estoy bloqueando acá. Tenemos que encontrar lo que es el periodo de la función, que estaría dado aquí, pues, ¿no? El t. Ahí está. Así. Entonces, de aquí en adelante ya es la próxima nota así. Acá es la primera nota y luego acá es la próxima nota que nuevamente mantiene la intensidad, por lo tanto describe la misma gráfica. Entonces, el tiempo, aquí que está dado en el eje X, el tiempo, va a estar determinado por el periodo y vamos a saber cuánto es lo que demora lo que es una nota. ¿Está bien? Esto es lo que tengo que hacer. Entonces, yo tengo que hallar aquí lo que es el periodo de esta función. Para hallar lo que es el periodo de esta función, tengo que reducir la regla de correspondencia. Chicos, no me digas que no sabes qué tenemos que hacer, ¿ah? Mira, yo quiero reducir esto. Fíjate, profe, compuestos. No hay necesidad de usar compuestos acá. ¿Por qué? Porque tiene seno de pi por t sobre 3 menos pi cuartos, y acá es coseno de pi por t sobre 3 menos pi cuartos. Son los mismos ángulos. Entonces utilizas la propiedad de... ¿Cuál es la propiedad, chicos, que voy a usar acá? Seno de x más coseno de x. Esto es raíz de 2, seno de x más pi cuartos. ¿Sí o no? Ya, pues, esto es lo que voy a aplicar aquí. Entonces ya esto queda así. Quedaría raíz de 2 seno del arco más el pi cuarto. Profe, entonces se cancela pi cuarto. Obviamente que sí, se va a cancelar. Y entonces aquí también se cancela lo que es raíz de 2. ¿Y qué te estaría quedando? Un medio seno de pi por t sobre 3. Quiero hallar el periodo. ¿Cómo se llama el periodo de la función senoidal? ¿Cómo se llama el periodo? ¿Quién es B? ¿Quién es B aquí? ¿Quién es el B? Entonces tú me vas a decir, profe, el B es pi tercios. Entonces sería esto 2b sobre pi tercios. Entonces sería 2pi, 2b, ¿qué estoy hablando, chicos? 2pi sobre el valor absoluto de b, que es pi tercios. Entonces obviamente que acá vas a resolver y esto te va a resultar 6. Entonces quiere decir que el periodo es 6, ok, gracias Luis. Entonces como el periodo es 6, quiere decir que cada nota sí demora 6 segundos, ¿no?
o bueno, en este caso el músico demora 6 segundos en hacer sonar la nota así. Y entonces aquí la respuesta sería la C, pues, ¿no? 6 segundos. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo? Estamos, mientras voy dejando la encuesta. Omar, fijas para el cuarto examen funciones trigonométricas, chicos. Funciones trigonométricas. Te van a venir problemas de esto, de este tema de aquí. Y también se va a usar lo que es circunferencia trigonométrica. Circunferencia trigonométrica, por ahí en unos casos donde vas a tener que hallar la altura. Recuerda cómo hallas las coordenadas, ¿ah? La abscisa es el coseno, y la ordenada es el seno, y la ordenada siempre te da lo que es la altura. Por ahí. Ok, chicos. Entonces, también, de igual manera, gracias Nicolás por la participación.